Buenas tardes y buenas noches a todos los presentes, todos los que se han estado sumando a esta convocatoria tan importante. Sé que a lo largo de los próximos minutos se seguirán sumando invitados, personas que están participando y que atendieron a este llamado. Mi nombre es Walkiria Marín, soy una periodista venezolana radicada en los Estados Unidos y una voluntaria de este llamado que comenzó con la gente de Ali en la figura de Joana Rubio. Ella no quiere que yo diga nada de ella, pero tengo que decir que toda esta organización que hay detrás corresponde a una mujer como ella y a cientos de voluntarios que están en Ali, que están en Italia y tantos venezolanos regados en el mundo, tratando de encontrar la manera de ayudar. Y yo creo que ese es el principal valor del día de hoy, ver que todos los que nos estamos sumando, cada uno dentro de sus posibilidades está haciendo todo lo que tiene a su alcance para poder ayudar a otros. Y la figura de José Gregorio Hernández representa fielmente ese valor del servicio, de la entrega y de querer a través de la salud, a través del aporte y a través del conocimiento, hacer llegar lo que en este momento, por ejemplo, tantos hermanos venezolanos nuestros necesitan, no solamente en Venezuela, sino a lo largo del mundo. Y para mí es más que un honor, y lo acepto con muchísima humildad, el poder estar de hilo conductor en una conversación que es muy oportuna en este momento, porque todos hemos ido conociendo a lo largo de la trayectoria, de la vida y la obra del doctor José Gregorio Hernández, lo que ha sido su aporte, lo que ha sido la fe de la gente a través de lo que son sus obras, pero no se ha tenido la oportunidad, por lo menos así lo veo y lo percibo yo en el día de hoy, de tener tantas voces calificadas, tantas personas que realmente conocen lo que pasa, lo que pasó y lo que viene para la vida del doctor José Gregorio Hernández, como podemos verlo ahora llevado a los altares, como las personas que en el día de hoy van a hacer su presentación. Y lo digo como periodista porque muchas veces cuando nos toca buscar la información, queremos encontrar las personas que realmente sepan, porque dentro de tanta información también hay mucho ruido, también hay una información que es poco veraz y verificable, hay información que confunde. Y lograr reunir en un webinar como este, en un evento donde se va a presentar lo que queremos saber y llevarnos la tranquilidad que estamos recibiendo la información de personas plenamente calificadas para hacerlo y entregadas al trabajo del voluntariado, del amor, de la entrega, es realmente fascinante. Y los invito a que todos tengan el corazón abierto, tengan ese pensamiento también para recibir la información tan valiosa que en el día de hoy estas personas nos van a compartir. Entonces quiero darle las gracias. Vamos por 45 personas sumadas. Quiero comenzar con darle las gracias a Ali, a su presidente, Eduardo León Bruni, que está hoy aquí con nosotros, también por esa labor de, imagínense ustedes, para que tengan una idea, los que no son voluntarios, porque los voluntarios lo viven todo el tiempo y son esas personas que como hormiguita tocan la puerta y dicen, oye, ¿me puedes ayudar con un medicamento que lo están necesitando una organización, que hay una persona enferma? Y ponerle rostro al dolor, al sufrimiento y a la enfermedad está en las manos de esos voluntarios. Pero Eduardo entonces crea toda esta asociación de la mano de todos estos voluntarios que están regados en Italia y en el mundo, y empiezan a recibir, y al día de hoy estamos hablando de que prácticamente entre enero y febrero casi 15 toneladas de medicamentos, toneladas también que estamos llevando de leche que para los necesitados, o sea, es impresionante lo que hay detrás. Y Eduardo está aquí y también está Asunta, María Di Pino, que Asunta como vicepresidenta de Ali va a estar dando también su presentación. Tenemos a María Consuelo Chelito Núñez, que es una mujer que ha dedicado 6 décadas a estar llevando todo lo que tiene que ver con José Gregorio Hernández, que en Caracas tiene una labor muy conocida de poder llevarle medicamentos al que no puede, al que no tiene. Bueno, también Chelito va a estar con nosotros presentando lo que ha sido la vida de José Gregorio Hernández. Tenemos al padre Rafael Eduardo Loyo, que está representando a los venezolanos en Roma, y él tiene
Bueno, también, él está allá también cerquita para contarnos qué está pasando allí y por qué es tan importante, cómo se prepara el mundo para recibir a José Gregorio como beato. Y tenemos al padre Gerardino Barachini que va a hablar nada más y nada menos sobre cómo él hizo para que ese milagro quedase registrado, porque de José Gregorio se conocen muchísimas cosas, pero hay un proceso que permite que todos estos milagros puedan tener la forma que necesitamos, que la historia del padre Gerardino yo creo que también a todos nos va a encantar. Y hay un... El audio. Ajá, ahora espero que sí. Y hay un mensaje muy importante acerca de el valor como venezolano universal que representa José Gregorio Hernández en este momento de tanta necesidad y vicisitud en el mundo. Cómo José Gregorio nos puede inspirar a todos nosotros para ser mejores personas, para poder ayudar desde el servicio. Entonces, bajo este paraguas de información, de gente valiosa, de personas que trabajan todos los días por los demás, inspirados en la vida de José Gregorio Hernández, le quiero dar la palabra entonces en este momento a Asunta María Di Pino. Asunta, ¿dónde estás? Buenas noches, ¿logran verme? Vamos a verte. Yo me veo, buenas noches. Ajá. ¿Me oyen? Sí, sí. ¿Pero no me ven? Sí, sí. Ah, no, ok. Buenas noches, los saludos a todos con mucho cariño. Pienso que muchos de ustedes me conocen. Yo soy Asunta, venezolana, voluntaria del programa de ayuda humanitaria para Venezuela y de la asociación ALI y vicepresidente de la misma. Espero que todos ustedes ya conozcan la misión de nuestra asociación, como ya lo dijo la doctora Walkiria. Nosotros somos una asociación que desde hace muchos años, desde el 2015, llevamos hacia adelante un programa, Ali por Venezuela, que lleva ayudas humanitarias a muchas instituciones y dona a muchas instituciones para que las mismas puedan donar a los más necesitados. Nuestra misión, fundamentalmente, más que llenar unas cajas de ayudas humanitarias, ha sido verdaderamente llenarlas de amor y de entrega. Y sobre todo, ha unido muchas personas, muchos venezolanos, muchos italos venezolanos y muchos italianos a ser voluntarios en este proyecto, que es una cosa para nosotros muy importante, porque hemos llevado con nuestra misión un mensaje de solidaridad y un mensaje de información, sobre todo a las personas que en Italia no saben la real condición que está viviendo nuestro país. Muchos todavía en la ignorancia piensan que Venezuela sigue siendo un país rico. En realidad, sí lo es, pero hoy en día, y desgraciadamente, es un país rico en pobreza. Pero es también muy rico en amor, rico en fe y en esperanza. Esa esperanza que jamás nos va a abandonar, que nos va a dar la fuerza de continuar en esta misión y luchando para que Venezuela vuelva a ser lo que nosotros queremos, un país libre y un país próspero. Esta fe es lo que nos ha llevado a estudiar la figura de José Gregorio Hernández, a profundizar esta figura y poder donar a ustedes el conocimiento de las personas que han profundizado este tema. Nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Por quién es José Gregorio Hernández? ¿Quién fue y quién es José Gregorio Hernández? ¿Y por qué nuestra asociación ha querido estudiar esta figura y
ha querido compartir con ustedes este momento de formación. A la primera pregunta dejaré responder a personas que son seguramente más preparadas que yo, que son la hermana Chelito Núñez, viceministra general del Orden Franciscano Seglar, y el padre Gerardino Barachini de la Arquidiócesis de Caracas. A la segunda pregunta, ¿por qué nosotros queremos estudiar la figura de José Gregorio Hernández? Puedo decir que José Gregorio, hemos visto en José Gregorio Hernández, en su obra, en su proceder, muchas analogías con nuestros voluntarios, y hemos querido que sean esa obra y ese proceder de José Gregorio Hernández en su vida, sean esos puntos para nosotros, puntos cardinales de la obra y el proceder de nuestros voluntarios en Ali. Quisiera leer un parágrafo breve del libro del padre Francisco Javier Dublá, sacerdote jesuita, en su libro que intituló, se llamaba José Gregorio Hernández. Escribe, se caracterizó por su formalidad y puntualidad, como un hombre sumamente disciplinado, responsable y cumplidor con el deber. Fue bondadoso, cuya preocupación por los menesteros y necesitados, su dedicación al trabajo caritativo, levantó calurosos y profundos afectos. Estas características que han hecho de José Gregorio Hernández un ejemplo digno de imitación es lo que nos llevó a preparar este momento de profundización de la figura de nuestro beato, para que sea modelo de virtud para todos los venezolanos y especialmente para nosotros que colaboramos en el área de la salud. Y en este momento, sobre todo tan delicado en el mundo, pero sobre todo para Venezuela, para nuestra amada Venezuela, que como ya sabemos y he dicho antes, vive desde hace muchos años una fuerte crisis sanitaria. Espero que disfruten de este momento. Los agradezco de antemano a todos nuestros distinguidos invitados por su buena voluntad de compartir su tiempo con nosotros y sus conocimientos. Los saludo, muchas gracias y hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias, Asunta, por darnos esas palabras y por presentar lo que es esa visión del voluntariado de Ali, inspirados en José Gregorio Hernández. Pero José Gregorio Hernández ha tenido una vida tan rica para todos, o sea, son tantas las cosas que podemos decir de José Gregorio Hernández, pero hay una persona que nos va a hablar con propiedad de qué se trata, por qué Chelito Núñez no estará aquí con nosotros. Chelito, tú eres una persona que te sabes toda la historia y queremos que nos cuentes, por favor, esa parte informativa, pero llena de sabiduría y de datos ciertos que nos vas a contar ahora en esta presentación. Bienvenida. Bueno, buenas noches para los italianos. Aquí desde Venezuela, bueno, encantadísima de participar en esta oportunidad que nos presenta Ali, porque yo creo que es una iniciativa muy bonita tener a José Gregorio como un ejemplo de vida para todo el trabajo que está haciendo Ali en el mundo. Efectivamente, yo pertenezco a la Orden Franciscana Seglar, que es a la misma orden que perteneció José Gregorio. A él no se le conoce que haya pertenecido a ninguna otra asociación católica, sino a la nuestra. Y yo voy a hablar un poquito de ello, cómo fue que él llegó a ese punto y qué es lo que nosotros tendríamos que aprender de José Gregorio. Espero que me escuchen bien. Hablo desde Venezuela, donde el internet de repente no es el mejor, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para esta noche. Y decimos que hablamos de José Gregorio cuando esto es un tema que no se agota, porque nos encontramos con muchísimas facetas en este médico venezolano. O sea que, y conocerlo es ir más allá de saber que es un santo que hace milagros. Es inevitable que las personas que se acercan a él para pedir sanación de su enfermedad o de un enfermo
siempre piensen en el milagro, que me puede hacer un milagro. Es lo único que uno oye cuando uno pronuncia la palabra José Gregorio, la gente se te viene y te dice, ya mi abuelita le hizo un milagro. Bueno, pero es difícil cuando se trata de imitar su ejemplo, de tenerlo como un testimonio fiel de lo que debe ser un cristiano comprometido con los valores del Evangelio. Ya para cuando él muere, el 29 de junio de 1919, las personas a él allegadas, la multitud que acompañó el féretro hasta el cementerio, todos lo proclamaban santo. Espero que me den un feedback de que estoy aquí, gracias a Dios. Pero es que acaso eso es lo único que nos interesa saber de él. Que la iglesia le ha confirmado ahora como beato y Dios mediante dentro de poco como santo para que nos haga milagros. Para todos nosotros bautizados, cuando nacemos a la vida cristiana en la Iglesia Católica, asumimos como primer y principal compromiso el ser luz del mundo y sal de la tierra, según las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. El audio se fue. Actívalo. Actívalo de nuevo. Chelito, abre el micrófono que quedó muteado. Ok, si de repente se fue. Aquí está. Ok, vuelvo. Bueno, decíamos que para todos nosotros bautizados cuando nacemos a la vida cristiana en la Iglesia Católica, asumimos como primer y principal compromiso el ser luz del mundo y sal de la tierra, según las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Y quizá para José Gregorio fue fácil, porque desde que era muy niño vivió en un hogar de quienes le enseñaron a tener a Jesús como punto de apoyo en su quehacer infantil. A pesar de que su mamá murió cuando él tenía apenas 8 años, le dejó una enseñanza religiosa coherente, sin fisuras, que lo acercó a Dios a través de la oración y las nociones de catecismo, y una fe incipiente que se arraigó en el sentimiento y en el ejercicio de la caridad. Su tía María Luisa, que vivía con la pareja Hernández, asumió la responsabilidad de su educación cristiana de ahí en adelante. Cuando le tocó viajar a Caracas para ingresar en el bachillerato y luego de allí pasar a la universidad, donde adquiere su título de médico, demostró ser un hombre recto, que se hacía respetar por su sentido de responsabilidad. Era una persona de valores, sin ambigüedades. De allí que se graduó de médico y decidió volver a Ignotú, porque ese era el compromiso que había adquirido con su familia, debido a la precaria situación de esas tierras andinas. Y entonces, estando allí, en Ignotú, ejerciendo como un médico rural, es que recibe la noticia que había sido elegido para viajar a París, para que cursara estudios de ciertas materias experimentales, un reto que aceptó con gusto, porque era de por sí un magnífico estudiante. Cabe destacar que en aquella época Francia era primogénita del cristianismo, emblema de la cultura. Era, por cierto, entonces un lugar obligado a donde acudían profesionales y estudiantes ávidos de enseñanza. Pero en esa Francia existía la incredulidad, la impiedad, el relajo de la moralidad y de las buenas costumbres. Entonces, en los casi 2 años y medio que pasó en Francia y algunos otros países de Europa que también se fue, no se inmutó ante esta sociedad relajada que le tocó vivir. Conservó la práctica de sus virtudes, como lo declaró el mismo doctor Racetti, que decía de él que hay virtudes que se pueden imitar, pero la castidad del doctor Hernández, imposible, decía Racetti. Bueno, así que el doctor Hernández, cuando regresa, se involucra de lleno en la docencia en la universidad, con la responsabilidad que tenía frente a los jóvenes venezolanos. También, por supuesto, con la creación
de este laboratorio con lo que había traído todos los implementos desde Francia. Allí, en la universidad, formó escuela, dejó un modelo de vida universitario, hizo diferentes publicaciones científicas y hasta una obra de filosofía, con la cual, según comenta el presbítero el doctor Pedro Pablo Barnola, dice que era ese título, esa obra, era la enseñanza viviente del sabio maestro, que en esta hora tan urgida de luz y de orientaciones, apresta a ayudar a todos a saber pensar, sentir y amar. Como profesor en la Universidad Central, él enseñaba a los hombres, con su ejemplo, a caminar y luchar para ser dignos universitarios y ciudadanos ejemplares. Hay muchísimos testimonios de sus alumnos que en datos muy particulares hacen ver cómo es que Gregorio se desempeñaba como profesor. Y recuerdo uno que es muy conocido, de un alumno que estaba en la clase y estaba como haciendo perder tiempo a los demás y que siguió hablando, y él le dice, alumno, bachiller, ¿cuál es su oficio? Entonces él le dice, profesor, estudiar. Bueno, ejérzalo, le dice. Entonces, bueno, de verdad que esto estamos llenos de datos que nos hablan de este hombre como profesor. Pero fíjense que en medio de todos sus compromisos profesionales, en el año 1889, ingresa en la Orden Franciscana Seglar, que en esa época se llamaba la Venerable Orden Tercera, en su núcleo de la Iglesia de la Merced, en el centro de Caracas, que era regentada por los frailes franciscanos capuchinos. Esto ocurría 8 años después que él había regresado de sus estudios en París. Ustedes, para que vean que él siempre fue un hombre conectado con su fe. Muy cerca de su iglesia, en la Merced, vivía el doctor Hernández, y así llegó a ser gran amigo de los frailes, a través de quienes conoce entonces el carisma franciscano. Y no cabe duda que, inspirado en la vida de nuestro Padre San Francisco, pudo ejercer su vida profesional con una magnífica influencia de un sentir, de un hacer, del cual se beneficiaban quienes eran por él atendidos y todos los que le conocieron. Destacamos el hecho, por cierto, que el primer tribunal que fue instalado por el entonces arzobispo de Caracas, Monseñor Lucas Castillo, Guillermo Castillo, 30 años después de su muerte, para dar comienzo a su causa, nombró como postulador a un capuchino, el padre Antonio de Begamiano. Eso fue en el año 1949, 30 años después que había muerto don Gregorio. Cerca de su casa también estaba la iglesia de la Pastora y la Santa Capilla, por lo que ese era su periplo espiritual, antes de embarcarse en su trabajo. Ahí se le veía acudir a la Eucaristía en cualquiera de esos 3 templos. Él no tenía ningún respeto humano porque se le viera orando con gran recogimiento en esas iglesias. Esa era la fuente de su fe y de su espiritualidad. En la orden franciscana bebió del carisma de San Francisco y así poco a poco se adentraba cada vez más en su compromiso de servir a Cristo en el que sufre. Participaba también en las misiones para hombres que en esa época predicaban los frailes capuchinos en las iglesias de la arquidiócesis de Caracas. Era muy amigo, por cierto, del arzobispo de aquel entonces. Pero no satisfecho con él, con lo que él consideraba debía ser para corresponder con el amor de Dios, a través de la atención a sus pacientes y a su eficiente desempeño como profesor universitario, renuncia a todos sus compromisos profesionales para marcharse a la Cartuja de Farneta en Lucca, ciudad toscana, centro norte de Italia. Y así deja sus compromisos profesionales y se despoja de sus bienes materiales totalmente, que se los entrega como legado a sus hermanos, algunos todavía en la provincia. Se despide calladamente y se marcha a vivir como monje en esa rigurosa orden religiosa en Italia. Hasta en el diario Universal escribe el doctor Raffetti que la sociedad de Caracas estaba de duelo.
Pero es aquí que su endeble naturaleza, no habituada al trabajo físico ni al clima, no resiste y se ve obligado a regresar a Venezuela. Y luego de un año de su permanencia en el claustro, pues no le queda otra sino regresar y decide ingresar entonces en el seminario, porque él tenía todavía la ilusión de hacerse sacerdote. Pero tampoco allí la situación fue buena en cuanto a salud para él. Y entonces fue disuadido el doctor Hernández por sacerdotes amigos y por estudiantes de medicina de la universidad, que le suplicaron encarecidamente y formalmente regresar a su cátedra. Inclusive le escriben una carta al ministro en ese momento del gobierno para que por favor lo admita de nuevo como profesor en la universidad. Y así entonces él de nuevo regresa a su vida seglar y a su atención de los enfermos y por supuesto a sus amados estudiantes. El doctor Hernández, él creía que Dios le exigía aún más para que pudiera llegar al cielo y ser santo. Razón por la cual pensó era que su máxima aspiración era llegar a ser sacerdote. Por cierto que hay un querido hermano de mi fraternidad, el doctor Cristian Álvarez, que tiene una conferencia que se titula La equivocación del doctor Hernández, donde habla precisamente de este hecho. Un seglar que creía que no era posible alcanzar el cielo a menos que ingresara en un convento o fuera sacerdote. Bueno, la temprana muerte a los 55 años, precisamente el día en que cumplía 31 años de graduado de médico, no fue realmente la última palabra en su vida. Su última palabra fue la luminosidad durante toda su vida. Todo el que se le acercaba a él quedaba iluminado por su manera de ser, porque transparentaba el amor de Dios en quehacer misericordioso. La luminosidad de un cristiano debería brillar en todos los que profesamos la fe católica. Fue así el doctor Hernández, un hombre auténtico que vivió su profesión de médico como un apostolado. Atendía no solo a los pobres que acudían a su consultorio, sino también era médico del presidente de la República, el general Gómez. O sea, muchas veces oímos hablar de él como el médico de los pobres. Bueno, yo diría que era el médico de todos, porque no había una exclusión de su parte. Además que entendemos que él pertenecía a un ámbito de la sociedad que lo respetaba, que él no se fue y no se quedó en su rural Isnotú, regresa a Caracas y después de que regresa de París y aquí se adentra en todo lo que era su compromiso profesional. Ya, como tal se le conoce. Fíjense que cuando muere don Rómulo Gallegos, distinguido educador, escritor y político venezolano, confesó: no era un muerto a quien se llevaban a enterrar, era un ideal humano que pasaba en triunfo, electrizándonos los corazones. Puede asegurarse que en pos del féretro del doctor Hernández, todos experimentábamos el deseo de ser buenos. Y concluyo con un pensamiento del mismo doctor Hernández que decía: la virtud es la disposición constante de cumplir con el deber. Muchas gracias. Qué emocionante, Chelito. Muchísimas gracias por darnos tanta luz sobre la vida del doctor José Gregorio. Y me encantan estas frases que estás utilizando, porque servir a Cristo en el que sufre es lo que están haciendo todos ustedes inspirados en el doctor José Gregorio Hernández. Y tú dejando viva esa historia, contándola con tanta pasión, para que las historias viven y el doctor José Gregorio Hernández vive precisamente porque hay personas como todos ustedes llevando ese mensaje. Y en la medida en que se replica, en que alguien más lo cuenta, en que hay un niño oyéndolo,
en que tengamos esa inspiración en el doctor José Gregorio Hernández, viéndola ejercer a través de ustedes, es realmente emocionante. Gracias por tantos años dedicándole a esto y mantener ese espíritu ahí activo. De verdad que admiración contigo, Chelito, y con todos ustedes. Y bueno, y cada vez esto se va poniendo mejor. Cada vez aquí tenemos personalidades como, bueno, ahora con nosotros va a estar, fíjense ustedes, miren nada más lo que les voy a decir, quién viene ahora a participar. Nosotros vamos a llamar al padre Rafael Eduardo Loyo. Él está en Italia, está al frente de los venezolanos católicos que están en Roma, y que no solamente eso, sino que se ha dedicado como misionero sacerdote de la fraternidad misionera, tiene especialización en teología, es un ingeniero, o sea, es un hombre que de la ciencia, de la espiritualidad, de la teología, sabe mucho y que tiene unas ganas también enormes de contarnos qué está pasando, qué viene ahora, qué podemos esperar ya que está en Roma, padre, para lo que viene con José Gregorio próximamente. Ya falta que le pongan el día, es en abril. Así que le damos la bienvenida al padre Rafael Eduardo Loyo Meléndez para que ahora participe con nosotros y nos dé su visión también. Bienvenido. Muchísimas gracias, Valquiria. Saludos a todos los que están presentes. Muchísimas gracias por dar un tiempo, reservar un tiempo para profundizar en una vida, porque no es teoría, es alguien de carne y hueso que vivió porque paseó por Caracas, por esa hermosa ciudad del Ávila. Y yo les invitaría a que cada uno piense qué es lo más valioso para ti. O sea, ¿qué cosa es lo más valioso para ti? Tal vez no son cosas, son personas. ¿Cuáles son las personas más valiosas para ti? ¿Qué logro ha sido lo más importante para ti? Piénsalo en un momento. ¿Cómo organizarías tu vida para que esos sueños, para que ese esfuerzo se haga realidad? ¿Cuál en la escala de valores tiene el primer lugar en tu vida? Todas estas preguntas nos van a servir para poder entrar en este webinar y poder aprovecharlo al máximo. A mí me encanta mucho una cita que la dijo Pablo en la carta a los Hebreos. Y él dice lo siguiente. Vamos a prestar un poco de atención. Dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres. O sea, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres. Pablo no era venezolano, pero podríamos decir, y a los venezolanos nos habló por José Gregorio. Una vida que habla. Y como es una vida que habla, como muy bien lo ha dicho Chelito, vamos a dejar que sea José Gregorio que nos hable. Y por eso quiero compartirles de esta obra, Elementos de Filosofía, escrita por José Gregorio. Quiero compartirles algunas partes, porque creo que nos vamos a sentir muy identificados. Dice José Gregorio, el alma venezolana es esencialmente apasionada por la filosofía. Las cuestiones filosóficas la conmueven hondamente y está deseosa siempre de dar solución a los grandes problemas que en la filosofía se agitan y que ella estudia con pasión. La ciencia positiva, la que es puramente fenomenal, la deja la mayor parte de las veces fría e indiferente. Dotado, como los demás de mi nación, de este mismo amor, publico hoy mi filosofía, la mía, la que yo he vivido, pensando que por ser yo tan venezolano en todo, puede ser que ella sea de utilidad para mis compatriotas,
como me has sido a mí, constituyendo la guía de mi inteligencia. José Gregorio, que nos habla hoy, nos habla de que si lo más valioso para ti ha sido tu madre, José Gregorio la perdió a los 8 años. Que si para ti lo más importante es una carrera universitaria, la virtud, ser persona. Que si para ti lo más importante es dar a los demás tus conocimientos, José Gregorio ofrece su vida. Y por eso, reunirnos en torno a la figura de José Gregorio Hernández es darnos cuenta de que José Gregorio Hernández es una persona que amó, una persona que sintió, una persona que pensó de una manera determinada. Pensó, sintió y amó. Y amó con una fuerza que para los venezolanos el amor no es un sentimiento, sino que es una vida entregada. En la escala de valores de José Gregorio, ¿cómo comenzaba su jornada? Comenzaba todos los días yendo a la iglesia. Y esto es muy significativo. Hay un tiempo para la oración. Hay un tiempo para el encuentro vivo con aquel que le da sentido a toda la jornada. Por eso me encanta, porque estando aquí en Italia, acompañando a la comunidad de Roma, me doy cuenta de ese gran amor que tiene esta comunidad a los momentos de celebración de la fe unidos todos. En estos tiempos ciertamente lo hemos resentido, pero hemos buscado medios para que la palabra llegue y sea como José Gregorio, tomando su palabra, lo que dé el fundamento, la base. Dé la base a nuestros pensamientos. Un José Gregorio que a la base de su pensamiento estaba el encuentro vivo, como pensaba Jesús. Un hombre que cuando fue enviado a París, recibió dinero del erario público. Y el José Gregorio llevaba apunte de todo lo que gastaba. Pues cuando regresó después de esos 2 años y medio, es un José Gregorio que llega al erario público y dice, mire, no me lo gasté todo, me quedó esto, se lo devuelvo. Un pensamiento muy particular de José Gregorio, pensar como Jesús. Si lo ha recibido, devolverlo. Qué bonito es también una persona como José Gregorio que ha sentido, pero sentido como Jesús siente. Un José Gregorio que nos muestra cómo siente desde la esperanza cristiana. José Gregorio Hernández, cuando estudió, fue enviado a Caracas y obtuvo su título de doctorado. Le ofrecieron quedarse en Caracas. José Gregorio, tenés la universidad, todo el mundo te ama. Esto es tu sitio. Y José Gregorio Hernández dijo, no, yo tengo que volver a Isnotú, porque allí es donde me necesitan. No en Caracas, donde mal o bien ya hay una universidad, hay instituciones de salud. Voy a mi pueblo. Pero fíjense qué grande es sentir como ese Jesús que se encontraba José Gregorio cada día, que ese José Gregorio Hernández, que luego es enviado a Francia y con la destacada actuación que tuvo en sus estudios, le ofrecen quedarse allí, le ofrecen quedarse en Francia. Y él nuevamente, porque él, José Gregorio Hernández, fue una persona que sintió desde la esperanza cristiana. Dijo, no, yo voy a volver a mi país. Regreso a Venezuela. Regreso a esa Venezuela rural. Regreso a esa Venezuela que no tiene los avances de Francia. Regreso a esa Venezuela donde muchos quisieran irse. Y yo regreso. Un José Gregorio Hernández que sintió
con esa esperanza que viene solamente de Dios, que es capaz de ver resurrección donde los ojos ven muerte, que es capaz de ver el amor de las personas cuando nosotros nos quedamos viendo en todo lo que falta. José Gregorio Hernández es un hombre cuya fe lo llevó a sentir como Jesús. Y finalmente, un Jesús que llegó también a transformar la vida de José Gregorio, haciéndole amar como él. Cuando José Gregorio vivió en su infancia la muerte de su hermano, esto es muy significativo. José Gregorio Hernández estuvo en una de sus idas, cuando, como muy bien lo comentaban anteriormente, cuando regresa nuevamente de la Cartuja, él decide llevarse a su hermano a Caracas, a su hermano menor. Su hermano menor se enferma en Caracas y muere. Y José Gregorio Hernández, en ese momento, donde sintió también la tristeza y el luto de perder a su hermano, alimentado del encuentro vivo con Dios, continuó amando a los más pobres. No disminuyó su calidad de amor hacia los demás, su virtud y su profesionalismo. No se vieron afectados, no porque fuera una persona extraordinaria en sí, que sí tenía muchos talentos, sino porque supo descubrir dónde estaba la fuente, dónde está lo que alimenta el alma del venezolano. Me encanta porque lo que hemos escuchado de José Gregorio dice, no se encuentra en ese modo de pensar que deja la fe para momentos y no la vive, porque deja el alma del venezolano árida. El venezolano está hecho para ese contacto vivo con un Jesús. Por eso nosotros cantamos, si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Jesús, ese Dios vivo que cada mañana fue transformando la manera de pensar, de sentir y de actuar de José Gregorio. Por eso, en esta tarde, en esta noche, vamos a terminar este momento con las palabras de José Gregorio. Un José Gregorio que para sentir, pensar y actuar como Jesús, se puso siempre en las manos de la iglesia para discernir, para descubrir la voluntad de Dios sobre su vida, para poder saber, Señor, ¿dónde quieres que te sirva? Como médico, como sacerdote, como religioso, abierto, incluso su proceso de beatificación. Ha estado sometido también humildemente a la misma iglesia. No ha sido en el tiempo que a lo mejor hemos querido, pero es que así son las personas humildes. Saben esperar el tiempo propicio, el tiempo de Dios. Y por eso terminamos escuchando nuevamente estas palabras ahora de José Gregorio Hernández. También yo publico este libro por gratitud. Esta filosofía me ha hecho posible la vida. Las circunstancias que me han rodeado en casi todo el transcurso de mi existencia han sido de tal naturaleza que muchas veces, sin ella, la vida me habría sido imposible. Confortado por ella, he vivido y seguiré viviendo apaciblemente. Mas, si alguno opina que esta serenidad, que esta paz interior de que disfruto a pesar de todo, antes que a la filosofía la debo a la religión santa que recibí de mis padres y en la cual he vivido y en la cual tengo la dulce y firme esperanza de morir, le responderé que todo es uno. Por eso pidámosle al Señor en esta noche, por la intercesión de nuestro venerable José Gregorio, próximo beato venezolano, que nos ayude a encontrar esta serenidad y esta paz interior que surge de pensar, sentir y de actuar. Pensar, sentir y amar. Pensar
con los pensamientos del Señor, sentir con esa esperanza que brota del encuentro vivo con Dios, que camina junto a Venezuela, que caminó con José Gregorio en medio de la peste del 1918. Ese Dios que también pues le dio la fuerza para amar a todos y para encontrar siempre y al final ser lo que de una forma impresionante terminó diciendo Rómulo Gallegos. No era un muerto a quien llevaban a enterrar, era un ideal humano que pasaba en triunfo electrizándonos los corazones. Puede asegurarse que en el post del féretro del doctor José Gregorio Hernández todos experimentamos el deseo de ser buenos. Que en el contacto con la figura de José Gregorio Hernández se despierta en nosotros el deseo de ser virtuosos y profesionales, con una vida que ama, piensa y siente como Jesús, que da todos sus dones y que despertemos a nuestro paso el deseo de ser buenos a los demás. Muchas gracias. Padre, qué maravilla, qué hermosas reflexiones nos deja en este encuentro, donde ya casi 80 personas están oyendo esto. Y el deseo de ser buenos, el deseo de servir, es realmente una inspiración. Muchísimas gracias por contarnos. Padre, una pregunta antes de que se vaya y antes de darle paso al Padre Gerardín. ¿Qué viene ahora en Roma? ¿Qué va a pasar ahora cuando ya sepamos la fecha que va a ser oficial, la beatificación? Técnicamente, ¿qué debemos esperar? No puedo quedarme con esa curiosidad de periodista que sé que muchos comparten acá. El alma del venezolano con estas iniciativas es organizarnos para preparar cuando nos den la fecha para abril, que ya tenemos la información que se ha dado de Caracas, y estas actividades nos servirán para ir dando a conocer la figura y, por supuesto, tener, con el favor de Dios, una Eucaristía, la comunidad de venezolanos en los lugares, en diversos lugares de Roma, de Roma y de Italia. Tendremos seguramente eso. Ya hay aquí algunos sacerdotes. Está el padre Ricardo Pirela, quien está delegado por el mismo cardenal Porras, es quien va llevando aquí también pues mucho de la figura de José Gregorio Hernández, y ya con él también pues vamos a ir también encauzando todas estas iniciativas. Entonces sí, va a haber una celebración eucarística y para agradecer al Señor este don y salir fortalecidos también para imitarle. Wow, bueno, ya lo estaremos contactando para saber cómo evoluciona toda esta historia en esta nueva fase de la vida de José Gregorio Hernández que se escribirá a partir del mes de abril. Pero bueno, ya hemos ido pasando en estas distintas etapas, gracias, Padre. Y ahora queremos invitar a esta presentación especial al Padre Geraldino Barachini, porque hace poco estuvimos conversando en los preparativos de este encuentro que tenemos hoy, y hay todo un halo de diosidencias, de momentos especiales que lo llevaron, Padre, a usted a vivir y a compartir ahora con nosotros todo lo que ha sido posible, lo que ha sido necesario para llevar a José Gregorio Hernández donde está. Le queremos dar la bienvenida. Les quiero decir a todos ustedes, los que no lo conocen, que él es vicario episcopal de la Santidad y la Salud de la Arquidiócesis de Caracas, que está en la Candelaria y que todos los días recibe a muchísimas personas que van pidiendo por su salud, que necesitan una palabra de aliento, y que él ahora nos va a contar precisamente, Padre Gerardino, ¿dónde está que no lo veo? Para que nos cuente su experiencia y sus palabras en el día de hoy. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, Padre, bienvenido. Okay. Bueno, es vicario episcopal para la causa de los santos, pero no de la salud. Ok, gracias por acotar. Sí, me ocupo solamente de las causas de beatificaciones, apoyar de manera técnica
y apoyar moralmente todos los procesos de beatificación, no solamente de la diócesis de Caracas, sino también de otras iglesias locales. Ahora bien, estamos hablando del personaje, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que no estamos hablando de un filántropo que estuvieron muy en boga en el siglo XIX. El siglo XIX se encargó de reinterpretar de una manera laica la moral, la propia fe, y los filántropos humanitarios, que es muy distinto a lo que es la figura de José de Gregorio. Aquí estamos delante de un santo, de un hombre que vivió de manera heroica las virtudes. No estamos hablando de una persona que intentó ser bueno, sino que en el intento de ser bueno sobrepasó todos los límites, y por eso uno de los primeros pasos que la Iglesia reconoce es la heroicidad de las virtudes del candidato a los altares, en este caso las virtudes teologales y las virtudes cardinales y las virtudes anexas a ellas. Es decir, que un santo vive de manera exagerada la virtud de la caridad, de la prudencia, la virtud del perdón, o sea, muchas cosas, ¿no? No se trata solamente de ser una buena persona, ¿no? Esto con respecto al tema de la santidad, ¿no? Entonces estamos ahora en la tumba del doctor José Gregorio Hernández. Aquí ustedes atrás pueden ver el llamado Moisés o sarcófago, que tuvo durante muchos años resguardado los restos del venerable, y que en la exhumación del 20 de octubre del año 2020, como un paso previo a la ceremonia de beatificación, la parte actora, es decir, los que llevan adelante a la causa de José Gregorio, en este caso la Arquidiócesis de Caracas, la persona del arzobispo de Caracas, están obligados a este paso canónico que tiene dos finalidades. La primera es testificar que estamos delante de los restos del santo, y segundo, proveer las reliquias de primer grado para las catedrales de Venezuela y también para las futuras iglesias, rectorías, o también para la dedicación de los altares con la reliquia de primer grado de los huesos del beato, porque es la costumbre litúrgica en este caso. Ahora bien, la pregunta que muchos venezolanos se han hecho cuando tuvimos nuestra primera beata, la Madre María de San José, después en el 2009 la Madre Candelaria, y después en el 2018 la Madre Carmen Rendiles. La pregunta de todos los venezolanos es, bueno, ¿por qué José Gregorio todavía no? Y habían interpretaciones un poco populares románticas, diciendo que, por ejemplo, José Gregorio era un caballero, le daba el paso primero a las damas. Y bueno, lo cierto es que desde el año 49 ha sido una espera larga, pero una espera que tenemos también que unirla a todo el tema de lo que son las circunstancias históricas y políticas y sociales de nuestro país y también del mundo, ¿no? Para el año 49 estamos después de la posguerra, las comunicaciones con Roma son bastante complicadas, hay problemas internos venezolanos que hay que resolver de manera muy especial, y recordemos que la Iglesia Católica Venezolana, que entra al siglo XX, es una iglesia pobre, es una iglesia desmembrada, ha habido una baja muy importante de sus miembros, una iglesia que no tiene medios económicos porque el gobierno anticlerical de Antonio Guzmán Blanco prácticamente desnudó a
la iglesia en todo lo que era la infraestructura, la supresión de los seminarios y de la vida conventual. Es decir, que el siglo XX al que entramos, sumado a los 35 años de lo que fue el gomecismo y después el intento de comenzar a poner un piso político en el país, hace que no tengamos ningún tipo de personal que esté a la altura de poder iniciar un proceso de beatificación, de continuarlo o de sostenerlo, porque no tenían las habilidades canónicas, jurídicas para poder hacerlo y tampoco había el tiempo. Es decir, hay una serie de cuestiones que tenemos que estar muy claros que no dependen del hombre, sino también dependen de Dios. Y, por supuesto, la beatificación de José Gregorio Hernández tiene un momento muy especial durante el gobierno pastoral de nuestro primer cardenal, el cardenal José Humberto Quintero, quien es que logra desbloquear un poco los problemas que habían, no en Roma, sino los problemas que habían acá, porque, vamos a estar claros, la causa de José Gregorio Hernández, aunque todo el pueblo lo proclamaba santo desde el mismo día que murió, pero también tenía sus enemigos. Y eso es bueno, cuando algo tiene sus enemigos, porque como decía el Quijote, ¿no? Vamos avanzando, Sancho, mientras los perros están ladrando, ¿no? Pues bien, en el año 86 hubo también una influencia muy grande, la visita del Santo Padre San Juan Pablo II. Recordemos que después el año siguiente, en el 86, durante la vicepostulación del cardenal arzobispo emérito de Caracas, el cardenal Oroza, logramos la venerabilidad, que es la declaración de las virtudes heroicas, por medio del cual una persona es propuesta como un modelo a seguir, ¿no? El paso siguiente, desde el 86 hasta el 2018, hay un largo camino y no podemos negar que en esos años hubo un camino que también cada uno puso su granito de arena. Los postuladores que estuvieron a cargo en el momento, la difusión, el hecho de que en el año 75 los restos del venerable vienen a la iglesia de la Candelaria, tiene un significado también, sobre todo para lo que es lo que fue la contención del culto de José Gregorio Hernández, que se desbordó de las manos de las autoridades eclesiásticas, porque hoy día y todos estos años ya para el pueblo José Gregorio Hernández es un santo. No se deberían tener imágenes de él, se tienen a millones, la gente viene, pide que la bendigan. Entonces, claro, ya esta fama de santidad está mucho más que corroborada. Ahora, según la normativa interna de la Congregación para la Causa de los Santos, era obligatorio tener el milagro para poder ir al siguiente paso, que es la beatificación, la que afortunadamente el 29 de junio del año pasado, nuestro amado Papa Francisco firmó el decreto de que este presunto milagro ya es un milagro, ¿no? Ahora, llegar a un milagro, bueno, aquí en Candelaria todos los días vienen miles y miles y miles de personas con milagros, ¿verdad? Pero hay que tener cierto criterio para poder saber de cuándo se trata de un presunto milagro. Por ejemplo, debe tener características como ser irreversible, no tener explicación científica y que sea de manera completa y duradera en el tiempo e instantánea, ¿no? Esas son las características de un presunto milagro. El problema que tenemos en Venezuela y gran parte también del retraso del milagro de José Gregorio es que mucha gente dice, yo tengo un milagro de José Gregorio, viene para acá y usted le dice, ok, me va a traer esto y esto. Y dice, ay no, pero ya a mí se me perdió esto, se me perdió lo otro.
entonces no había una continuidad, sobre todo las personas que traían los presuntos milagros. Llegamos al conocimiento de un presunto milagro operado allá en San Fernando de Apure, en el hospital Paula Costa Ortiz. Y bueno, por esas cuestiones de la vida, que le doy gracias a Dios de haberme dado la posibilidad de ser parte de este milagro. Ya yo tengo la experiencia de Madre Carmen Rendile, a quien por 8 años trabajamos para llevarla también a los altares. Y bueno, se unieron varias circunstancias. La confianza dada por el señor cardenal Baltasar Porras, el equipo que constituimos primero para los primeros avances en el estudio del presunto milagro, y después, por supuesto, cuando se constituye el tribunal, que es el que va a ir a San Fernando de Apure para poder ya sustanciar en un expediente el milagro. Hubo muchas coincidencias afortunadas. El doctor que remite el milagro, que fue el que opera a la niña, el doctor Kliniski, refiere esto en una reunión de que hubo una curación milagrosa en el hospital donde él operó, pero que no hay explicación del por qué la niña, con un diagnóstico tan terrible como haber perdido masa encefálica, tener todavía esquirla en su cerebro y de tener que vivir una vida con dolores de cabeza, con convulsiones, y además que el pronóstico era reservado, las probabilidades de que la niña muriera eran muy altas, todavía estuviese viva y estuviese en perfecto estado de salud. A la pregunta de, ¿no sabes a quién le pidió la mamá? No sé. Oye, pero ¿por qué cuando la veas no le preguntas? Es que la niña tiene 2 años que no va a la consulta. Ah, carajo. No tengo número de teléfono, vive en una aldea, hay que atravesar todo el río Apure. Y bueno, eso fue el sábado. El lunes, la mamá y la niña estaban yendo a la consulta con el médico por un dolor de cabeza que tenía la niña, y su mamá decide llevarla. Claro, cuando él la ve, le pregunta, dice, ¿y a quién le pediste tú, vale? Y la mujer le responde, a José Gregorio Hernández. En ese momento se ponen en contacto conmigo, hago los estudios preliminares, me voy a Camaguán, allá en Guárico, y bueno, veo todo esto, después se mandan todas estas informaciones a Roma, los peritos de la congregación ven la posibilidad de que haya o no haya el hecho preciso de que podamos llegar a algún decreto, porque todo expediente o toda causa de gratificación es un camino procesal que debe llevar a la emisión de un decreto por parte del Santo Padre. En este caso puede ser la beatificación o la canonización. Pues bien, con todo esto, y les puedo contar miles y miles de cosas bonitas que pasaron, que era realmente la mano de Dios. Cuando el expediente fue hecho en tiempo récord, y no significa que haya sido hecho malo, en tiempo récord les estoy hablando de 18 de diciembre hasta el 11 de enero a las 3 de la mañana, que terminamos la elaboración del expediente con, digamos, todo el íter canónico jurídico que establece la Congregación para la Causa de los Santos, porque es un expediente que tenemos que sustanciar de acuerdo a una metodología propia de la normativa interna. Pues bien, el 11 estábamos clausurando en el marco de la clausura de la Asamblea Episcopal de la Conferencia Episcopal del mes de enero. El 19 de enero estábamos entregando el expediente en la Congregación para la Causa de los Santos. El 22 de enero sale el decreto de apertura de los expedientes. El 31 de enero estamos abriendo los expedientes
las copias que estuvieron selladas, ¿no? La estamos entregando allí en la congregación. Abrimos los expedientes junto con, digamos, todos los superiores de la congregación que están para el caso, y empezar después ya la fase romana. La fase romana es una fase bien complicada, es una fase que son según los tiempos de la congregación. Pues bien, también ahí sucedieron cosas muy bonitas, muy importantes. Nos volvimos un pastel con la traducción italiana y la historia clínica en español. Fue Dios que un día a mí me iluminó. Me fui para San Fernando de Apure al hospital, y cuando llego me encuentro al médico internista que había hecho la historia clínica, y él fue el que me dijo: esto va aquí, esto va acá, esto va aquí, esto va acá. Y se podrán imaginar que 2 meses, casi 3 meses de sufrimiento, así que estábamos, que ya los poquitos cabellos que tenía se me terminaron de ir, y resulta que al final logramos varios obstáculos subsanar, y llegamos entonces a los peritos médicos, los peritos que forman parte después de la comisión médica, y dieron el voto positivo, y después tuvimos el 9 de enero pasado, la Junta Médica dio de manera absoluta el veredicto de que no había una razón para explicable de manera científica a la luz de la literatura científica actual. Pues bien, resulta que también esto fue algo bonito, porque la Junta Médica tiene varias posibilidades: o da un voto positivo, o un voto negativo, o un voto de duda. Cuando hay votos de duda, los procesos pueden retardarse 2, 3 años buscando elementos probatorios que la Junta Médica pide. En este caso fue unánime. Nos íbamos después a la consulta teológica, que es para comprobar la intercesión del beato, del siervo de Dios, y en este caso estaba clara, el expediente lo pone de manera muy clara, que fue el momento en el cual la madre recibe la noticia de que la niña probablemente podía quedar, o sea, que iba a morir, pero si quedaba viva iba a quedar con muchísimos problemas a nivel cognitivo y a nivel motor. Y bueno, esta mujer se hinca de rodillas, le pide al doctor José Gregorio Hernández, y como ustedes han visto en los medios de comunicación, José Gregorio Hernández, ella lo ve que está imponiendo las manos a su niña, y le dijo: no te preocupes, todo va a estar bien, tu hija va a estar bien. Ella cuenta que en ese momento se le quitó nervio, llanto, y la segunda plegaria de intercesión la tenemos antes de la operación. El doctor Utrera, que fue el médico anestesiólogo, agarró, y cuando vio la historia clínica, 48 horas 4 horas de llegar al hospital, 48 horas para que el médico llegara. La operación no era para curar a la niña, la operación era para limpiar la parte afectada, retirar masa encefálica muerta, colocar una malla para evitar una hemorragia mayor, ¿ok? Y bueno, las probabilidades de que la niña viviera eran mínimas. Y entonces el doctor Utrera me cuenta que en ese momento, con su declaración en el tribunal, fue decir: doctor José Gregorio Hernández, apiádate de esta niña. Y bueno, la consulta teológica iba a ser el 18 de marzo, y vino el tema de la pandemia. Parecía que no íbamos a tener. La doctora Correale me llama y me dice: creo que está suspendida, no hay nada. Y resulta que al final
Después yo tuve todo un drama para poder volver a Venezuela, porque en ese momento me agarró la pandemia allí y yo le pedí a José Gregorio Hernández estar en Venezuela, en mi parroquia, que hacía falta, y lo hizo, milagro de Gregorio. Y entonces, cuando la doctora me llama después de 2 meses y me dice, Geraldino, la consulta teológica fue adelante, se reunieron por Zoom, no habían informado y resulta que también había sido unánime. Nos quedaba la última reunión, que era la reunión plenaria de obispos y cardenales de la que pertenecen a la congregación, y por supuesto fue también unánime, reconfirmaron la primera y la segunda estos obispos y cardenales. Pues bien, el 29 de junio fue la fecha que se fijó para la noticia que a todos los venezolanos en medio de la pandemia nos agarró. Y una cosa que yo quisiera para terminar, que viéramos, que los procesos de beatificación y canonización no son caprichos, no son una especie de medalla que le damos a las personas por muerte. No, el santo es el compañero de camino, el santo es el que ilumina su tiempo, el santo se puede decir es el inadaptado, el que sabe que puede dar más y que una nación puede dar más. En el caso de José Gregorio Hernández nos pone un poco en 3 y 2, porque José Gregorio Hernández fue el hombre cabal, profesional, profesor universitario, investigador, trajo desarrollo a su época, trajo bienestar a su época. Es un modo distinto de pensar, y en esto los santos nos interpelan. Cuando los demás nos preocupamos quizás en cosas muy baladí, los santos se preocupan por lo fundamental. Miren, Madre Candelaria, Madre María de San José, no son santas porque eran monjitas buenas y le prendían velas a los santos, no. Madre Candelaria, una mujer, bueno, de esas que hay que quitarse el sombrero. En una época donde nadie se hacía cargo de los mutilados de guerra, donde nadie se hacía cargo de los huérfanos que quedaban de los de la guerra, que esta mujer haya pensado en crear la primera infraestructura sanitaria en nuestro país. Eso hacen los santos. Los santos promueven el progreso humano. Los santos dan el ejemplo de que la dignidad del ser humano debe ser promovida, sostenida y sobre todo defendida. Por eso estamos alegres de que la beatificación ya es un hecho para nosotros. Como dijo el señor cardenal, la ceremonia será a finales de este año. Ya estaremos dando informaciones del lugar y la hora precisa de la ceremonia. Recordemos que estamos en tiempos de pandemia y, por supuesto, terminada la ceremonia de beatificación, vamos a continuar trabajando ¿para qué? Para que ya la canonización también sea un hecho que ya los venezolanos podamos celebrar de manera rápida. Ya que venga otro milagro José Gregorio Hernández, eso ya lo sabemos que hay hasta para echar para el techo y que caigan millones. Pero ya estaremos viendo cuál va a ser la manera en la cual vamos a ir continuando con la canonización. Porque con la beatificación no nos vamos a dormir en los laureles. Una meta que tenemos es llegar a la canonización. Y por último, queridos hermanos y hermanas, quiero decirles algo. José Gregorio Hernández, como decía el cardenal Porra, es el José Gregorio posible, el venezolano posible. Todos tenemos un
José Gregorito por dentro que tenemos que sacar para poder echar adelante nuestra nación. La imagen de José Gregorio Hernández es fundamental porque José Gregorio Hernández reconcilia. José Gregorio Hernández está más allá de ideologías políticas, está más allá de la raza, está más allá de la condición económica o académica. José Gregorio Hernández realmente es de todos los venezolanos y él ha tocado la fibra de muchas personas. En Venezuela no hay nadie que no haya sido tocado por nuestro beato. Por eso, queridos hermanos, continuemos orando y continuemos orando por todos aquellos que están detrás de este trabajo que ha dado alegría y bálsamo al pueblo venezolano. Que Dios los bendiga. Gracias por la invitación y que José Gregorio Hernández nos lleve siempre por el camino del bien y como dice el lema de la beatificación, haz el bien, ustedes siguen haciendo el bien con esta ayuda humanitaria y con todo esto que hacen por todos los hermanos más vulnerables. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Padre, muchísimas gracias, pero no se vaya todavía tan así, porque quiero preguntarle, Padre, ¿cómo se siente? ¿Qué se siente haber estado tan cerca y haber sido el vehículo que Dios y la vida puso para poder comprobar el milagro? O sea, ¿qué se siente como ser humano, como padre? Particularmente me siento más bien de profundo agradecimiento. Primero porque no me lo merezco y segundo porque no lo busqué. Simplemente he estado los últimos 10 años de mi vida sacerdotal, he estado muy involucrado en las causas de los santos, específicamente la de Carmen Rendillo. Y bueno, se dio esta posibilidad, llegó a través de otro sacerdote esta noticia y ya después lo demás es simplemente la misericordia de Dios que le da a uno la fortaleza espiritual para llevar adelante, pero sobre todo de no llenarse de prepotencia y no llenarse tampoco de elementos que son muy humanos, que pensar que gracias a uno, José Gregorio, que no. José Gregorio está en los altares por él y yo le digo algo que también dijo el cardenal Porras. José Gregorio Hernández es santo, es beato por el pueblo venezolano, porque hay un pueblo que por más de 100 años ha peregrinado en el Cementerio General del Sur, ha peregrinado en Candelaria todos los días, abuelas, abuelos, tías, que han enseñado la devoción al beato José Gregorio Hernández. Si este es un logro, este es un logro del pueblo venezolano total. El pueblo católico, el no católico, el no practicante, el practicante, es un logro de todos los venezolanos. Gracias, Padre. Y nos demuestra que juntos podemos alcanzar lo que sea. Y sigamos pidiendo por nuestro país, por nuestra gente, por todo el que se acerca necesitando el cariño, el apoyo y el resguardo que ustedes brindan. Porque realmente la labor de Ali, la labor de usted, Padre, todos los que están aquí reunidos y que son entes multiplicadores de ese aliento, es maravilloso. Gracias por esa bendición y sé que hay muchas preguntas acá. Joana está a cargo de las preguntas. Joana, para ver cómo continuamos aquí, Joana, por favor, avísanos. Bueno, básicamente le estaba diciendo a quien tuviera una pregunta, considerando que somos 74, 75 personas, para poder tener un poco de orden, empecemos a escribirlas en el chat poco a poco para empezar a canalizarlas a los ponentes. Perfecto. Bueno, y mientras van llegando las preguntas formalmente, por favor, los que están conectados,
déjennos sus correos electrónicos, sus maneras de contactarlos, porque es también una labor de todo este voluntariado que está trabajando para hacerles llegar esta información. Apreciamos muchísimo el tiempo de todos ustedes, el de nuestros padres invitados, para acercarnos a esto que es tan valioso, porque es información de primera mano, es información fidedigna, es información que podemos multiplicar, y después que esté publicado ya por parte de Joana este webinar, que lo puedan compartir, que lo puedan enviar, que lo puedan repasar, porque yo creo que el mensaje que todos estamos recibiendo es unión, es oración, es dar desde la posición de cada uno de nosotros lo mejor que podamos hacer y apoyar a Ali en esa labor de su voluntariado de conseguir medicamentos para tantos venezolanos y tanta gente que lo están necesitando, y más ahora en época de pandemia. Padre Rafael, ¿tiene algún mensaje? ¿Quiere contar algo al cierre? Sí, la verdad que para mí ha sido un descubrimiento muy grande la figura de José Gregorio Hernández. Yo, como bien lo comentaste al principio, yo pues mi formación profesional en principio como ingeniero civil, pues un ambiente netamente matemático, físico. Y entonces para mí la figura de José Gregorio Hernández permanecía un poco así como en esa imagen un poco como esotérica, ¿verdad? Con todo esto. Pero realmente, personalmente, como también habiendo trabajado en la pastoral universitaria y siendo capellán también en la Facultad de Medicina en Barquisimeto, ha sido un descubrimiento muy grande ver un José Gregorio que es capaz de mostrarnos lo que podemos llegar a ser, como lo decía el padre Gerardino. Y luego es también una invitación a poder tener una esperanza activa en estos momentos. Porque muchas veces tenemos y pecamos de pensar demasiado con la mentalidad del mundo. Twitter, Facebook, me abro el portal de noticias y ¿qué me dice todo? Desastre, tal. Y es un baño tan fuerte, ¿verdad? Donde a veces se amplifica tanto, y no es para ocultar lo que está pasando, sino para que también descubrir en lo profundo, y eso es lo que hace José Gregorio, ir a lo profundo y a lo bello y a lo profundo del alma venezolana. O sea, el alma del venezolano, como él lo dice en su escrito, es que vibra cuando está en contacto con la verdad, con lo que es bueno, con la belleza, cuando se encuentra, cuando deja que la fe sea el impulso y el motor de todo. Entonces, para mí como sacerdote, ¿qué significa ver a José Gregorio Hernández? Una persona abierta siempre a dejarse contrastar por Dios y a ir más allá. O sea, esa decisión de venirse, de hecho lo he conversado con algunos sacerdotes aquí. Oye, que José Gregorio estaba allá en París y el hombre se viene aquí, se va a Venezuela, o sea, en unas situaciones donde no había mucha cosa. Y a construir donde no había, a poner manos donde faltaba formar profesionales. Entonces, es una persona que no vive en el miedo. Eso me encanta, porque Racetti y los demás compañeros de trabajo harían hasta un poco de burla de José Gregorio, pero no se dejó influir por eso. O sea, fue tan fuerte su experiencia vital, o sea, de encuentro con un Jesús vivo, que lo hizo que los demás dijeran, oye, yo creo que puedo ser profesional, pero vivir de otra manera. O sea, se puede ser virtuoso, se puede ser un hombre con H mayúscula y ser también una persona profesional en el campo. Entonces, para mí como religioso, como sacerdote, José Gregorio Hernández es la invitación a vivir mi bautismo a plenitud, que de hecho hoy se están cumpliendo 156 años. O sea, yo creo que si lo organizamos el webinar el día de hoy, no la logramos, como dicen los españoles, bordar. O sea, fue realmente una diosidencia impresionante. 156 años del bautismo, todos los que estamos aquí, pues hemos recibido ese regalo. Entonces José Gregorio es como diciéndolo, vívelo. Y vívelo allí donde muchos ven muerte y desolación,
ver los signos de amor, de entrega, cada una de las personas que está aquí, toda la labor que hace Ali, lo que hace la comunidad de venezolanos aquí en Roma, acogiendo a los que llegan, protegiendo, acompañando. Algunos continúan participando activamente, otros ya están con su proyecto aquí en estas tierras, pero es la acogida, es esa fe que no se deja determinar por las evidencias del momento, sino que con esa fe puede ver más allá. Termino con esto. José Gregorio, cuando murió, no vio una Venezuela con una realidad diferente. Ahí estaba la realidad política, la realidad social, pero José Gregorio Hernández, estoy seguro que él vio más allá. Él vio a cada uno de los venezolanos por el mundo, que también a lo mejor ante preguntas de la vida dirían, oye, ¿cómo puedo yo organizar y qué cosa pongo yo en el primer lugar? Pues José Gregorio Hernández humildemente nos diría, mira, organízate como hice yo. Ve primero a la fuente y ya después hablamos. Llénate de amor, llénate de esperanza, llénate de fe para que la transmiten. Porque al final, al corazón nadie lo engaña. Y entonces es allí donde hablamos realmente como personas. Ay, gracias, Padre. Gracias y gracias a todos ustedes que están escribiendo mensajes, que están valorando también el tiempo de todos ustedes hoy para traernos toda esta información tan inspiradora y que nos invita a ser cada día mejores y saber que podemos contar con la iglesia, que podemos contar con ustedes, padres, y que podemos contar con Ali para canalizar el apoyo que quieren dar los venezolanos por el mundo a través de Ali y que pueda llegar a cada una de esas parroquias, a cada una de las iglesias donde se necesitan medicamentos, que ustedes como padres puedan atender ese llamado y ese clamor que tiene que ser muy duro. Recibir una persona que está pidiendo por su salud y saber que las dificultades que se atraviesan en Venezuela para recibirlo, pero pensar que por el mundo hay tanta gente buscando un medicamento, poniéndolo en una caja, mandando toneladas de medicamentos para que esa persona tenga la posibilidad de sanarse, esto es milagroso también. Así que creo que, Joana, no sé si falta algo más por decir. Yo estoy realmente agradecida de poder estar el día de hoy aquí con ustedes y saludar también, mucha gente está saludando, están pidiendo que saludemos a don Alberto Márquez, que está aquí también. No me da tiempo de leer todos los mensajes que van entrando, pero Joana está tomando nota de sus correos para mantenerlos al día de lo que venga. Joana, no sé. Una pregunta que hicieron fue cómo se viven en otros países, si tienen conocimiento de cómo se está viviendo este momento de la beatificación de José Gregorio Hernández, ¿no? Creo que también eso es como consecuencia de la diáspora, siendo los venezolanos un poco derramados por todo el mundo, pues obviamente eso da la oportunidad de que se viva de una manera diferente y un poco en fiesta por todas partes. Mira, y por ejemplo está diciendo aquí Flavia Di Pasquale, gracias Padre Loyo, hoy también descubro la figura de José Gregorio Hernández. O sea, para muchos es un descubrimiento realmente, por todo el ruido, por no ir a la fuente. Y yo creo que en el día de hoy hemos ido a la fuente de la información más veraz, más cercana y más fidedigna de lo que representa José Gregorio Hernández y de la importancia de poder hacer ese trabajo de seguimiento y comprobación de los milagros de los cientos y miles que hay, pero que para llevar en ese buen camino ahora hacia la santificación hace falta que precisamente se cumpla todo ese proceso riguroso y que nos garantiza que pueda llegar más rápido. Sí, hay algunos agradecimientos, bueno, un poco de todos, como decías tú, ¿no? Estaba Irene, que agradece por las intervenciones, Mariela Magallanes, la diputada en el exilio, está Gilda desde Dinamarca, hay otros terciarios franciscanos que también están desde otros países de aquí. Un poco todos los representantes de todas las regiones italianas están presentes. Quieren saber un poco más de la información, de dónde obtener mayores informaciones.
bueno, el Internet está poblado de información. En este momento también tenemos aquí a la persona que tiene la página oficial de josegregoriohernandez.org en Venezuela, en el que tienen un material realmente interesante, donde hemos logrado también obtener el texto. Más allá de que ya nos había suministrado Celito, está también el link del libro de filosofía, está también en esa página, para que puedan obtener mayores informaciones sobre la vida de José Gregorio en otros ámbitos, ¿no? En otros links. Y Pero bueno, en esos correos, Jonah, que has recibido, se les puede enviar el link precisamente porque muchas veces uno al hacer una búsqueda en internet consigues mucha información que realmente no, es como un copy pega que la gente va haciendo y que no tiene el valor real. Por eso es muy importante que nos escriban los documentos, el link, la mail o el teléfono en el que le podemos contactar para poder darle mayor información, no solamente de las fuentes de este webinar, sino de los futuros webinars que se puedan preparar para seguir profundizando la vida de este y de otros santos. Porque gracias a Dios, lo digo con orgullo, Ali ha acompañado y se ha acompañado de la Iglesia Católica, que se han dado fuerza mutuamente. Y eso hay que agradecerlo, ¿no? Aquí está el capellán, nuestro responsable, ¿no? De la espiritualidad, y estamos aquí viendo la figura de un gran personaje, ¿no? Es decir, algo más pues sería redundante. Bueno, entonces, señores, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por la dedicación, por la pasión, la entrega y las ganas de servir. De verdad que échenos la bendición, Padre, por favor. Nos tenemos que ir todos ya con la bendición por aquí. Padre Rafael. Ok, bueno. Yo iba a proponer a Gerardino, porque está ahí propio, vamos, en el centro de los acontecimientos. Entonces lo hacemos en simultáneo. No, es que veo por allá hay más colegas. O sea, que esto puede ser, vamos, una bomba. Una bendición global. Se puede convertir en un vórtice ahí en el Atlántico, porque eso está América, Europa. Pues bueno, vamos a pedirle pues al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias en estos tiempos, que nos podamos llenar de esa fe, de ese amor, de esa esperanza que José Gregorio encontró en ese Jesús vivo, que mandó a callar muchas tormentas en su vida con su palabra para poder convertirse en luz para nosotros y en sal de la tierra, sal de nuestra querida tierra venezolana. Entonces invito a todos mis colegas que están por ahí conectados, pues que demos la bendición desde donde estamos, unidos, gracias a José Gregorio. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre y les lleve a hacer de su vida una imagen de Jesús como José Gregorio. Amén. 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 Gracias a todos. Feliz día. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Paz y bien desde Colombia. Gracias. Muy bueno. Gracias de verdad. Muy bueno. Gracias, muy bello. Gracias. 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 Paz y bien desde México. Excelente.